Y acá tenemos un video lo más corto posible, pero para que se entienda cómo leer un gráfico que se dé una curva, volumen, flujo, ¿ok? Ya, este es el gráfico. Y una de las cosas por convención que es importante que tengamos a consideración, primero vamos por lo básico. Nosotros vamos a tener un gráfico de esta forma. El gráfico de esta forma nos va a representar en el eje X, en esta zona, el volumen. Lo vamos a hacer con otro color para que sea más visible aún, ¿ok? Lo vamos a hacer con rojo. Es de esta forma. Y en el gráfico X nosotros vamos a tener volumen. Y en el gráfico de la Y vamos a tener flujo. ¿Sí? Importante considerar que el volumen, acá por convención, y esto es lo que les decía que es importante considerar, acá es cero. No es como un gráfico normal cartesiano que el origen es cero, no. Acá a la derecha es cero y a medida que vamos avanzando, esto va aumentando. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y estos son litros. ¿Ok? Y para la parte del flujo, nosotros no podemos tener un flujo negativo. ¿Ok? No existe el flujo menos 8 o menos 5. A no ser que veamos direcciones, sentidos. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros vayamos a una posición ascendente, vamos a hablar de, por convención, expiración. Y cuando vayas abajo, vamos a hablar de inspiración. ¿Sí? ¿Y el flujo en qué se mide? Se mide en litros por segundos. O sea, vamos a hablar algo similar a la velocidad. El flujo lo vamos a ver como la velocidad con que el aire transita de un espacio a otro. ¿Ok? Entonces, ahora ya con estos datos podemos venir acá hacia la curva real. ¿Y nosotros con qué lo vamos a partir esto? Y lo vamos a partir con la inspiración. Cuando nosotros vayamos a inspirar, nosotros vamos a ver de que de partida tenemos, en un caso ideal, un volumen 0. ¿Ok? Vamos a trabajar sin volumen para iniciar. Nosotros cuando trabajemos de esta forma, entonces vamos a irnos a esta parte del gráfico. Y nos damos cuenta de que si nosotros no tenemos aire en nuestras vías aéreas, las vías aéreas están restringidas, están más contraídas, están más colapsadas. Los bronquios no tienen aire, no se pueden expandir y el radio es pequeño. Entonces vamos a decir que cuando el volumen es poco, el radio es poco. O sea, ya tenemos ahí una primera relación. Cuando el volumen es bajo, el radio es bajo. Y nosotros acá queremos hacer un repaso de Bouselle, que nos habla de flujo y nos habla de resistencia. Cuando nosotros hablamos de resistencia, con una R mayúscula, vemos esta siguiente fórmula. Que acá lo importante, en vez de todos los conceptos posibles, es reconocer lo siguiente. Es reconocer esta parte de acá y esta relación. La relación entre el radio y la resistencia. El radio la R pequeña, la resistencia la R grande. Aplicando la lógica, nosotros tenemos que si el radio es pequeño, vamos a dividir todo esto por un número pequeño. Entonces la resistencia es grande. Caso contrario, si el radio es grande, vamos a dividir todo este número por un número gigante. Entonces nos va a quedar un número pequeño. O sea que a un radio grande tenemos una resistencia pequeña. ¿Ya? Y si este gráfico lo completamos con la parte de acá arriba, vamos a subir esto. Vamos a tener que... Vamos a borrar esta parte de acá. Que a un volumen pequeño, el radio es pequeño y la resistencia es grande. Ya a un volumen grande, la resistencia es pequeña porque el radio es grande, ¿sí? Esa es la secuencia. Entonces, partamos. Acá como no hay volumen, ¿qué tenemos? Tenemos poco volumen. Si hay poco volumen, el radio es pequeño. Y si el radio es pequeño, la resistencia es grande. Por eso es que a un pequeño volumen tenemos un pequeño flujo. ¿Sí? Tenemos pequeño volumen, pequeño flujo. A medida que vamos ingresando aire y con fuerza por la función de los músculos intercostales y el diafragma y toda esta activación de musculatura, vamos a ir ingresando aire, o sea el volumen va aumentando. Y a medida que el volumen aumenta, el flujo aumenta. ¿Por qué? Porque nuestra vía aérea se empieza a expandir. O sea, a medida que aumentamos el volumen, el radio empieza a aumentar y por lo tanto la resistencia empieza a disminuir. Y entonces el flujo empieza a aumentar. Acá obviamente nos falta considerar que si la resistencia es grande, el flujo va a ser pequeño. Y si la resistencia es pequeña, el flujo va a ser grande. ¿Sí? Como por concepto.
Pero esto no es infinito, este momento no es infinito y en un momento tiende como a equilibrarse un poco, hay un equilibrio. ¿Ok? Acá al medio hay un equilibrio. ¿Y por qué? Porque por un lado tenemos bien este juego de la resistencia que empieza a disminuir porque hay más volumen, pero por el otro tenemos un concepto intrínseco del pulmón que se llama que es la elasticidad. ¿Sí? La elasticidad es esta capacidad intrínseca del pulmón dada por la elastina que trata que el pulmón vuelva a su forma original, igual que un elástico. Si yo expando mucho un elástico, el elástico tiende a volver a su forma original. Entonces yo cuando empiezo a meter aire a lo loco, el pulmón dice, ah, ya es suficiente, me quiero retraer y volver al original, porque ahí estoy más cómodo. Y durante un tiempo hay un equilibrio, y el flujo se mantiene constante. Pero ya cuando el volumen empieza a aumentar demasiado y puede resultar un poco más dañino para mi pulmón, empieza a ganar la elasticidad. Porque el pulmón ya se siente comprometido y no quiere volver a crecer más y ya no quiere colapsar. Entonces quiere botar el aire, porque si no se va a reventar. Entonces, ¿qué hace? La elasticidad acá gana. Y como la elasticidad gana y quiere volver a su forma original, a volúmenes grandes el flujo empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque la elasticidad nos dice que ya no quiere que se expanda más, entonces empieza a oponerse. Entonces el flujo disminuye. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde ya necesitamos botar el aire. Entonces terminamos con la inspiración, iniciamos con la expiración. Entonces vamos a partir ahora con otro color, a la expiración. Nosotros cuando vayamos a botar aire, vamos a partir entonces con una alta cantidad de volumen. Dijimos que acá había harto volumen, ¿sí? Acá hay más o menos como 5 litros de volumen en el pulmón. Entonces cuando tengamos alta cantidad de volumen, nuestra velocidad, nuestro flujo, ¿qué pasa con él? Es alto. Porque nosotros dijimos anteriormente que a un volumen alto teníamos grande radio, porque el aire está en nuestra vía aérea y el radio empieza a aumentar. Por tanto, por Puiseux, la resistencia baja y por lógica entonces el flujo aumenta. Entonces tenemos a grandes volúmenes, grandes flujos. Pero esto va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos sacando aire y sacando aire. Entonces sacamos volumen. Como sacamos volumen, el radio disminuye, la resistencia aumenta, el flujo va disminuyendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde ya no hay más volumen y llegamos a volumen cero. Y después de eso, ¿qué hacemos? Nuevamente inspiramos. Y entonces todo esto es un ciclo. Entonces partimos acá en la inspiración con un volumen cero, donde ¿qué pasaba? Empezamos a tener de a poco flujo. ¿Por qué? Porque tenemos poca resistencia, empieza a bajar la resistencia, pone un equilibrio. ¿Con qué? Con la elasticidad. Porque la elasticidad quiere que el pulmón vuelva a su lugar. En un punto la elasticidad gana porque si no el pulmón va a reventar de tanto aire que le metemos. ¿Ya? Porque si esto fuera infinito el pulmón no va a detenerse nunca. ¿Y cuál es el mecanismo que media esto? La elasticidad. Llega la elasticidad y en un punto ya necesita botar el aire. Y necesita botarlo. Y eso pasamos entonces a la expiración. A alto volumen, el radio está alto, la resistencia es baja y hay harto flujo a harto volumen, ¿sí? Empezamos a sacar aire, el volumen disminuye, el radio disminuye y la resistencia aumenta. Y el flujo disminuye. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde ya no tenemos más volumen y necesitamos volver a entrar al ciclo. Y esto es un ciclo y un ciclo y un ciclo. Y estos son los ciclos respiratorios de inspiración y expiración. Y así es como entonces vemos la lógica detrás de esta curva, que es una curva de flujo y volumen. Y nosotros esto lo vamos a ver afectado cuando hayan problemas de respiración. ¿En qué problema? En una obstrucción vamos a tener problemas acá, en la vía inspiratoria, porque vamos a ver esto disminuido. Y en un problema restrictivo vamos a ver comprometida la expiración, donde no vamos a poder tener esto normal. Vamos a ver que nos tardamos más y esto va a ser más aplanado. Y nos demoramos más en botar esta cantidad de tiempo, en esta cantidad de volumen. Pero esa es la lógica y esa es la forma correcta de ver un gráfico curva flujo-volumen. Así que espero que les sirva y cualquier duda me hablan.